Buenos días o buenas tardes. Les saludo desde la Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de Valencia, España. Mi nombre es María Marentes Castillo y soy la autora principal de este trabajo que lleva por nombre Valoración del control de peso en adolescentes, un estudio con muestras de México y España. Los coautores de este trabajo, Isabel Castillo, Inés Tomás y Octavio Álvarez. Un agradecimiento al comité organizador del Cuarto Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia, Participación, Innovación y Emprendimiento en la Escuela. Además, un agradecimiento al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Como introducción tenemos que los y las adolescentes experimentan un rápido crecimiento físico, cognitivo y psicosocial, influyendo en cómo se sienten, piensan, las decisiones que toman y cómo interactúan con su entorno. Los aparentes problemas de armonía de esta etapa de desarrollo llevan a los y las adolescentes a situaciones de vulnerabilidad y riesgo. Sin embargo, también les puede permitir adaptarse con mayor facilidad al contexto en el cual se desenvuelven. Por lo tanto, la adolescencia puede representar un momento importante para sentar las bases de la buena salud, estableciéndose pautas de comportamiento relacionadas con la alimentación, la actividad física y otras conductas de tipo saludable. Como podemos ver, tanto en México como España, más del 34% de la población adolescente presenta sobrepeso y obesidad. Y es por esto la importancia de hablar de la conducta del control de peso, las cuales pueden definirse como aquellas conductas dirigidas intencionalmente a reducir, mantener o prevenir la ganancia de peso, a través de la dieta y de la actividad física de manera principal. Sin embargo, en este sentido, nos podemos encontrar tanto con conductas de control de peso que sean saludables como no saludables. Las saludables hacen referencia a toda buena práctica que esté enfocada a mantener o ganar salud, prevenir enfermedades y obtener un ideal de imagen corporal, como por ejemplo el consumo de frutas y verduras, reducir el consumo de alimentos altos en grasa y azúcares y ser activos físicamente. Pero también nos podemos encontrar con las conductas de tipo no saludables, las cuales son potencialmente dañinas, como por ejemplo el ayuno, saltarse comidas, el uso de sustitutos de comida, entre otras. Se ha explorado de manera importante sobre el uso de conductas saludables y no saludables en la población en general, y especialmente en poblaciones adolescentes. Se ha encontrado que cuando esta población desea controlar su peso, ya sea generalmente para perderlo, utilizan conductas principales como, en primera instancia, el ejercicio, el aumento del consumo de frutas y verduras, el decremento de consumo de sodas azucaradas. Además, independientemente de que estos adolescentes tengan sobrepeso y obesidad, tienden en general a involucrarse en conductas de tipo no saludables, como por ejemplo atracones, purgas, ayunos o saltarse comidas. Una variable psicológica fuertemente asociada con la conducta del control de peso es la autoeficacia, la cual se define como aquella creencia individual en la habilidad y o competencia que se tiene para llevar a cabo conductas específicas. Las creencias de eficacia personal juegan un rol central en el cambio personal. Una persona que cree poder producir efectos deseados con sus acciones tendrá muchos incentivos para actuar o perseverar ante la dificultad. Ejemplo, personas con alto sentido de autoeficacia esperan obtener resultados favorables considerando los obstáculos superables mediante la mejora de sus habilidades y el esfuerzo. Mientras que personas con bajo sentido de autoeficacia más bien esperan resultados pobres, convenciéndose fácilmente de que su esfuerzo no producirá algún resultado y llevándolos rápidamente a abandonar la conducta. El papel de la autoeficacia como un factor asociado a la pérdida del control de peso se comenzó a explorar desde los años 80, cuando se comienza a informar de una asociación entre la pérdida de peso y el incremento de la autoeficacia a medida que se llevaba a cabo intervenciones para la pérdida de peso. Específicamente, en cuanto a la pérdida de peso, se ha encontrado que la autoeficacia es un predictor de la pérdida de peso antes y durante un tratamiento. Similarmente, se ha demostrado que la autoeficacia en la alimentación saludable está asociada con el interés de realizar
una dieta de tipo saludable, perder peso y con ser físicamente más activos. La importancia de estudiar la autoeficacia, específicamente en el dominio de la alimentación saludable, radica en que se ha encontrado una disminución de la autoeficacia en la habilidad para mantener la pérdida de peso, aunque de inicio exista una alta autoeficacia para perder peso. Por lo tanto, la creencia de poder regular la conducta de la alimentación puede ser una mejor vía de intervención para generar la pérdida de peso, mejores hábitos de consumo y cuidado de la dieta. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, en este trabajo nos hemos propuesto como objetivo principal el explorar la relación entre las conductas de control de peso, saludables y no saludables, la autoeficacia hacia la alimentación saludable y el peso saludable, y el índice de masa corporal en adolescentes de México y España, controlando el efecto del género y del país. En cuanto al método de este estudio, participaron 994 adolescentes, 597 chicas y 390 chicos, con una media de edad de 16.53 años y una desviación típica de 1.19. De esta muestra, eran 668 mexicanos y mexicanas y 326 españoles y españolas, a través de un muestreo no probabilístico intencional y por conglomerados. Además, el 30.9% de los y las mexicanas y el 23.4% de los españoles y españolas tenían sobrepeso y obesidad. El diseño de este estudio fue no experimental, cuantitativo y de corte transversal. Los instrumentos que se utilizaron, además de los datos sociocontextuales, se utilizó el índice de masa corporal. Además, la escala de conductas relacionadas con el control de peso, traducida al castellano para este estudio, la cual recoge conductas saludables y no saludables, con una respuesta tipo Likert que oscila entre el 1 y el 5. Además, se ha utilizado la escala de autoeficacia para la alimentación saludable, traducida también al castellano para este estudio, la cual mide las creencias personales acerca de las habilidades propias para comprometerse con una alimentación saludable. Se compone de dos factores, la autoeficacia de alimentación saludable y la autoeficacia para mantener un peso saludable, también con respuestas tipo Likert que oscilan entre el 1 al 5. En cuanto al procedimiento, la recolección de datos se realizó durante el mes de marzo a junio del año 2021 a través de formularios online Google, con un consentimiento informado que se realizó previamente. Estos instrumentos fueron contestados entre 15 y 20 minutos y además fue aprobado por la Comisión de Ética de Investigación Experimental de la Universidad de Valencia. En cuanto a los análisis estadísticos, se realizaron análisis de distribución, normalidad, descriptivos y de fiabilidad a través del alfa de Cronbach, además de las diferencias por país y género, utilizando análisis Markova con análisis post-hoc de Tukey a través del software IBM SPSS número 25. En cuanto a los resultados de este estudio, nos podemos encontrar las conductas saludables y las conductas no saludables a manera descriptiva utilizada por ambos países. En cuanto a las conductas saludables, nos podemos encontrar que la primera conducta utilizada tanto por mexicanos y mexicanas y españoles y españolas es el consumo de frutas y verduras. En segundo lugar, se utiliza el ejercicio y la tercera conducta saludable que se utiliza cuando se quiere controlar el peso es cuidar la porción de la comida. Por otra parte, las conductas no saludables utilizadas por estas muestras mexicanas y españolas, la primera fue el ayuno y la segunda el consumir muy poca comida. A continuación, nos podemos encontrar con los estadísticos descriptivos y fiabilidades de las variables del estudio, donde podemos observar que los y las participantes afirmaban tener conductas de tipo saludable para controlar el peso, pero además conductas de tipo no saludable, aunque en una menor frecuencia. Para la autoeficacia de la alimentación saludable y del peso saludable, los y las participantes perciben una autoeficacia un poco por encima del promedio.
Por otra parte, podemos encontrar los valores de la simetría y la kurtosis dentro de los valores normales, así como los valores del alfa de Cronbach, encontrados como aceptables para todas las variables estudiadas. Por otra parte, podemos observar en la tabla 2 las diferencias por país y género de las variables del estudio, donde solamente pudimos encontrar diferencias estadísticamente significativas para el uso de las conductas saludables a favor de los y las mexicanas, quienes reportaron hacer uso de estas con mayor frecuencia que los y las españoles. Pero no encontramos diferencias significativas ni para las conductas no saludables, como por la autoeficacia de la alimentación saludable y el peso saludable en las diferencias por país. Cuando observamos las diferencias por el género de la muestra, entre hombres y mujeres, pudimos encontrar diferencias estadísticamente significativas para el uso de las conductas no saludables, pero a favor de las mujeres, y para la conducta de la autoeficacia hacia el peso saludable a favor de los hombres. En este caso podemos observar los resultados más importantes que nos arroja este estudio, las cuales son las diferencias entre los grupos del IMC y las variables del estudio. Como se puede observar, pudimos dividir a los y las participantes en las categorías del peso insuficiente, normopeso, sobrepeso y obesidad, donde encontramos diferencias estadísticamente significativas para la conducta no saludable del control de peso y la autoeficacia hacia la alimentación saludable y el peso saludable. En cuanto a las conductas no saludables, que se encuentran aquí debajo, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo del sobrepeso y el grupo de normopeso, indicando el mayor uso de la conducta no saludable cuando los y las participantes se encuentran con sobrepeso, pero sin diferencias significativas entre el grupo del sobrepeso y el grupo de la obesidad. Para la autoeficacia de la alimentación saludable, se encontraron diferencias entre el grupo de obesidad con el grupo de normopeso, indicando una menor autoeficacia en consumir de manera saludable en los y las adolescentes con obesidad. Finalmente, para la autoeficacia del peso saludable, que se indica aquí, encontramos diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de obesidad y los demás grupos, indicando que cuando los chicos y las chicas se encuentran en esta categoría de obesidad, reducen de manera significativa su percepción de autoeficacia hacia el peso saludable. En cuanto a la discusión y conclusiones de este estudio, podemos afirmar que los resultados encontrados confirman que para controlar el peso se tiende a usar de manera principal el ejercicio, el consumo de frutas y verduras y la disminución de comida. Por otra parte, también se reporta el uso del ayuno y el comer muy poca cantidad de comida como conductas no saludables para perder el peso. Estos resultados, aunque son similares por países, sí que se reporta una mayor frecuencia de su uso en el país mexicano. Esto puede ser explicado a que debido a la gravedad de la problemática en este país, el mensaje del uso de la conducta saludable para poder controlar el peso, para poder perderlo, es un mensaje que está frecuentemente en la vida cotidiana de los y las adolescentes, por lo que puede ser muy probable que suele ser algo que está en nuestra cotidianidad y por tanto tendemos a querer hacer este tipo de conductas. Por otro lado, también encontramos que son las mujeres las que preferentemente utilizan conductas de tipo no saludables para perder el peso. Esto tanto en México como en España. También que tienen una menor creencia en su capacidad para controlar y manejar el peso, teniendo así una mayor preocupación y desconfianza cuando se trata del peso. Estos resultados han sido también confirmados por investigaciones anteriormente. Por otra parte, a medida que se gana más peso, se va minorando la confianza en poder consumir de manera saludable y poder perder el peso.
un resultado que es esperable si recordamos los primeros estudios de Gline y Ruderman, quienes mencionaron que a medida que se pierde el peso se incrementa la autoeficacia. Y lo que nosotros hemos encontrado es esta misma asociación, pero de manera inversa, es decir, que cuando se gana peso, vamos disminuyendo nuestra propia creencia en mantener un peso saludable y en poder alimentarlos también de manera saludable. Finalmente, como conclusiones de este estudio, podemos afirmar que no se conocen suficientes conductas de salud para poder llevar a cabo un adecuado control de peso. O, por otro lado, no se cree que se tenga la competencia para llevar a cabo otras conductas de tipo saludables. Y además, si no se posee sobrepeso o obesidad, pareciera que no se comienza a llevar a cabo una práctica de salud para controlar el peso, es decir, porque no se tiene el problema, por tanto no es necesario hacerlo. Y bueno, finalmente, como afirma la OMS, las escuelas pueden ser un espacio ideal de promoción de salud, ya que la mayoría de los y las adolescentes se encuentran escolarizados. Y además la educación se puede transferir a los otros significativos, como los padres y las madres, que en las escuelas suelen ver espacios seguros para buscar asesoramiento y apoyo. Muchas gracias por su atención. Si alguna persona que viera esta grabación quisiera tener acceso a más información o alguna duda, puede dirigirse al correo que se encuentra en esa diapositiva. Muchísimas gracias.